Bienvenidos a la asignatura de manejo de software para microcomputadoras. En esta ocasión abordaremos el tema combinación de correspondencia. El objetivo de este tema es implementar las herramientas de los procesadores de texto para desarrollar una situación real de envío de múltiples documentos y destinatarios de correo electrónico utilizando la combinación de correspondencia. Iniciaremos este video tutorial definiendo lo que es la combinación de correspondencia. Y se define de esta manera. Es un proceso mediante el cual, a partir de una plantilla o documento principal, podemos crear cartas o correos electrónicos personalizados para cada uno de los contactos de una lista de destinatarios. El proceso de combinación de correspondencia está compuesto por tres elementos. El primero de ellos es un documento principal, que es la plantilla base o documento maestro que contiene textos, gráficos y los campos que se usarán para personalizar cada una de las cartas o correos electrónicos de los destinatarios. Por otra parte, tenemos la lista de distribución de correo, que es un documento que contiene los datos que se usarán para rellenar la información de los campos en el documento principal. Por ejemplo, un listado con los nombres de los destinatarios, correo electrónico, teléfono, entre otros. Y por último tenemos el documento combinado, que es un documento que se genera a partir de la combinación del documento principal y la lista de distribución de correo. La información de la lista de distribución de correo se inserta en el documento principal de manera personalizada para cada uno de los destinatarios. A continuación, realizaremos un ejercicio en el cual vamos a generar una boleta de pago, la cual será enviada para una lista de distribución de correo. La forma en que realizaremos este ejercicio es la siguiente. Tenemos nuestro documento principal con la información que queremos enviar a cada uno de los destinatarios y los destinatarios se encuentran en un origen de datos de una hoja electrónica. Como podemos ver en estos momentos, la lista de destinatarios es la que se muestra en pantalla y está compuesta por los siguientes campos. Tiene un correlativo, nombre, cargo, DUI, todos los datos personales e información sobre ingresos y descuentos, que será toda la información que vamos a utilizar para completar el documento principal del ejercicio que vamos a realizar. Bien, el primer paso será ubicarnos en la pestaña de correspondencia. En esta pestaña tenemos la opción seleccionar destinatarios, en la cual al acceder a ella tenemos tres opciones que podemos elegir. La primera es escribir una nueva lista. En la primera opción nosotros podemos crear la lista de destinatarios que vamos a utilizar para realizar la combinación de correspondencia. En esta opción nosotros podemos ir creando registro por registro de toda la información que necesitamos insertar en el documento principal que estamos trabajando. Sin embargo, no vamos a utilizar este origen de datos, sino que nada más lo vamos a examinar. De igual forma podemos elegir una lista de contactos de Outlook y para realizar esta acción primero debemos haber creado un perfil de Microsoft Outlook y nos aparece una ventana emergente indicándonos lo que debemos hacer. Como mencionaba, primero hay que crear un perfil de Microsoft Outlook para poder utilizar la opción de elegir una lista de contactos de Outlook. Sin embargo, la opción que vamos a utilizar para la lista de destinatarios es la opción usar una lista existente. Le damos clic en esta opción y luego vamos a buscar la ruta donde tenemos el archivo con la base de empleados que vamos a utilizar. En este caso es una hoja de Excel. La seleccionamos y le damos clic en abrir.
Luego tenemos una interfase donde podemos seleccionar qué hoja vamos a trabajar del documento. En este caso tengo solamente una hoja y es la que está seleccionada por defecto. Luego podemos apreciar que aparece marcada una casilla donde dice la primera fila de datos contiene encabezados de columna. Como podemos verificar, de esa manera se encuentra la lista de distribución de correo que vamos a utilizar. La primera fila corresponde a los encabezados. Luego de haber definido estas opciones, le damos clic en aceptar y de esta manera podemos ver que se activan nuevas opciones dentro de la pestaña de correspondencia. Dentro de las opciones que ahora podemos utilizar en la pestaña de correspondencia, tenemos editar lista de destinatarios. Al darle clic a esta opción, podemos ver una lista que corresponde al origen de datos que hemos utilizado como nuestra lista de distribución de correo. Podemos verificar todos los datos, los nombres, cargos, documentos personales, etc. corresponden a los que aparecen en la interfase que tenemos en pantalla. En esta opción no solamente podemos corroborar que ya hemos definido un origen de datos, sino que también podemos definir qué registros queremos que se utilicen en la combinación de correspondencia y qué registros no queremos que se utilicen. En este caso, tenemos dos registros incompletos y no los utilizaremos para nuestro ejercicio. Entonces lo que debemos de hacer es deseleccionarlos y de esta forma ya no se incluirán al momento de realizar la combinación de correspondencia. Luego que hemos definido con qué registros de nuestra lista de distribución de correos vamos a trabajar, le damos clic en aceptar. El siguiente paso dentro del documento principal que estamos definiendo es insertar los campos en los cuales nosotros insertaremos la información de la lista de distribución de correo. Entonces, lo que vamos a hacer es insertar cada uno de estos campos en el área de mi documento principal donde corresponden. Por ejemplo, el primer campo, correlativo, yo voy a insertar la columna correlativo de la lista de distribución de correos. La columna nombres y apellidos corresponderá a la parte de nombres y apellidos en el documento principal y de esa manera completaremos todos los campos con los que yo voy a trabajar. Para realizar esta acción me ubico donde quiero insertar los campos y me voy a la pestaña correspondencia y luego la opción insertar campo combinado. Como podemos ver en esta opción se despliega una lista con todos los campos que yo puedo insertar en mi documento principal y cada uno de ellos corresponde a las columnas de la lista de distribución de correo, es decir, de mi origen de datos. Para ir completando el documento principal, insertaremos cada uno de los campos que corresponden al área donde deben ir ubicados. En este caso, vamos a comenzar con el correlativo. Me ubico donde lo quiero insertar, me voy a la pestaña correspondencia, luego selecciono la opción insertar campo combinado y le doy clic al campo correlativo. Y de esta forma ya he insertado el campo que corresponde al número correlativo en el área del documento principal donde quiero que aparezca. Y de igual forma me voy a la pestaña de correspondencia, opción insertar campo y voy seleccionando todos los campos que quiero agregar a mi documento principal.
De esta forma voy agregando todos los campos y voy teniendo el cuidado de ir agregando la separación entre el texto de manera que me quede de una forma ordenada. Bien, corroboro que he agregado todos los campos que corresponden a cada una de las columnas de la lista de distribución con la que estoy trabajando. Corroboramos que le hayamos dado el formato que deseamos a nuestro documento principal, los espacios en blanco entre los campos, y luego nos vamos a la pestaña Correspondencia y seleccionamos la opción Iniciar combinación de correspondencia. Acá tenemos una serie de alternativas por medio de las cuales podemos iniciar la combinación de correspondencia. Dentro de ella podemos utilizar el asistente de combinación de correspondencia, como veremos a continuación. Seleccionamos esta opción y del lado derecho vemos que aparece un panel en el cual nos va guiando para realizar la combinación de correspondencia. La primera opción que tenemos es seleccionar el origen de datos, que puede ser mediante una lista de contactos de Outlook, escribir una nueva lista o utilizar una existente. En este caso, como ya tenemos una lista de distribución de correo, le damos clic en la parte inferior donde dice Siguiente. En este paso debemos escribir el documento principal. Nosotros ya lo tenemos definido, así que le damos Siguiente y en el paso siguiente nos aparece una vista previa de cómo está quedando la combinación de correspondencia en nuestro documento principal. Como podemos observar, ya se han insertado datos y del lado derecho, dentro del asistente, puedo ir utilizando los datos que tengo en mi lista de distribución original. Como podemos ver, puedo utilizar el correlativo 2, por ejemplo, y lo puedo visualizar en el documento principal donde se están insertando los datos para la combinación de correspondencia. Luego regreso al panel derecho, en la parte inferior le doy clic en Siguiente y he completado todos los pasos del asistente y solo me quedan dos opciones. Una es imprimir con toda la combinación de correspondencia y la otra opción es editar las cartas individuales. Si yo le doy clic a esta opción, me aparece una interfaz donde yo puedo definir qué registros voy a utilizar para realizar la combinación de correspondencia. En este caso, puedo seleccionar solamente el que tengo en pantalla, puedo utilizar un rango o puedo utilizar todos los registros de la lista de distribución de correo. En este caso selecciono todos, le doy clic en aceptar y podemos ver cómo se ha realizado la combinación de correspondencia para cada uno de los registros de mi origen de datos. En este caso es la lista de distribución de correo. Podemos ver que tengo todos los registros a excepción de los que yo decidí que no se incluyeran porque tienen la información incompleta. Como podemos ver, debe existir un salto entre el correlativo 7 y el 9. Corroboramos en la combinación que hemos realizado
Y en efecto tenemos el correlativo 7 y del 7 se pasa al 9, ya que excluimos al 8 porque porque le hacía falta la información y no lo incluimos en nuestro origen de datos que seleccionamos al inicio.